Listo, muy buenos días para todos. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy viernes 10 de julio, en el horario de 11 a 1 de la tarde, eh, de laboratorio de física fundamental. Pues lo primero es saludarlos, esperar que estén todos muy bien y preguntarles cómo van con las actividades, si van al día o no. En realidad, si tienen algún problema con las notas, todo ya está publicado. Entonces, para que porfa, pues lo vayan teniendo en cuenta porque pues ya toca ir como redondeando el curso porque ya estamos como en la última etapa del mismo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta respecto a sus notas, a las actividades, a las entregas o cualquier cosa, este es el momento para hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? Marcela Castro, ¿todo bien hasta el momento o no? Marcela, Sí, profe, todo bien. ¿vas al día? No voy al día, me faltan los preinformes. Ojo, Marcela, que toca ponerse al día, ¿no? Sí, Edison, ya. ¿cómo vas tú? Edison, Mm, Me faltan también los preinformes. bueno, chico. ¿Cuándo hay plan de los profe? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cuándo Edison? termina las clases de laboratorio? Pues yo creería que tenemos unas 2 semanas más, ¿no? O sea, hasta de hoy en 8 sería 17 hasta hasta el 24 de julio. 2 semanas más. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, eh, a Marcela y a Edison les quiero pedir un favor. Eh, Todo lo que se haga nuevo, si ya está calificado, o sea, si ya está pasado de la fecha, por favor, me lo envían por interno a WhatsApp, porque yo en Classroom ya no califico eso. Entonces me dicen, profe, mire, por favor, si me puede revisar este preinforme o este informe que estén atrasados, pero por WhatsApp ya me lo envían directamente. Bueno, porque en Classroom, pues yo ya, si ya pasé, ¿no? Obviamente si ya pasé por eso. Por ejemplo, lo de la semana pasada, lo de esta semana, pues todavía no lo he calificado en Classroom. Entonces eso pues sí lo pueden subir ahí. Pero si ya, por ejemplo, supongamos, me deben el informe 5 y usted ya sabe que yo ya pasé por eso en Classroom, ¿por qué ya sabe? Pues porque ya están las notas de otros compañeros de eso. Entonces, pues usted me dice, profe, mire, yo estoy atrasado, pero aquí, por aquí le envío mi preinforme, por WhatsApp, por interno, ¿no? ¿Ok? Entonces yo ya por ahí mismo le mando la nota, porque es que así no, yo me hago un 8, usted lo sube el momento que usted quiera. Ujú. Yo no vuelvo a revisar eso. Bueno, por eso les digo, les pido el favor que si tengan algunas cosas atrasadas, pues no importa, pues yo los entiendo todo, pero por favor me lo hacen llegar por WhatsApp. ¿Listo, Marcela y Edison? ¿Si me entendieron eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Y así para el resto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto a eso? Cualquier cosa, cualquier inquietud. No, bueno. Entonces vamos a trabajar la guía de laboratorio de hoy, que ya se las envié por WhatsApp al grupo. Y la idea es que la vayamos trabajando en paralelo, es decir, lo que yo voy haciendo acá, ustedes lo vayan haciendo allá. ¿Para qué? Pues para que ojalá al finalizar esta clase usted ya tenga esa guía lista y así no se complica más y, y no se atrasa en el trabajo. La idea es que la vayamos resolviendo. Esta guía es, digamos, si usted ya la mira, ¿alguien ya la abrió la guía? Ángela Fajardo, ¿ya abriste la guía que les envié a WhatsApp o no? Profe, apenas la abrí. Apenas. Lucía, ¿ya la abriste, Lucía? Lucía. Lucía me dejó en remoto. Solange, ¿ya abriste la guía que les envié a WhatsApp? Sí, Solange, ¿sí o no? sí, profe. Eso, entonces, mira que Solange es una guía bastante, digamos, larga, ¿no? ¿Cuántas páginas son, Solange? Son 20. 20, no, exagerada tampoco.
Me equivoqué. 8. 8. Son 8 páginas. Entonces uno dice, no, pero eso está larguísimo. Pero en realidad la mayoría son teoría. O sea, es toda la parte teórica, ¿sí? Entonces, la idea es que la revisemos rápidamente y la vayamos resolviendo. ¿Pero por qué tan larga, profe? Lo que pasa es que esta es una guía que es una aplicación de toda la parte vectorial. Entonces, aquí les recuerdan cómo se trabajan las fuerzas como vectores, ¿sí? Pero entonces como vectores es el primer tema que se ve, entonces se hace la necesidad, o se da más bien, o se presenta la necesidad de recordar como toda esa parte de la teoría de vectores, ¿sí? Por eso es que en realidad es como un poquito larga la guía, pero lo que hay que hacer es sencillísimo, ¿sí? Es bien sencillo, es bien, digamos, didáctico, bastante intuitivo, ¿sí? Hasta un niño de quinto de primaria creo que lo podría hacer. Bueno, entonces vamos a ir mirando, como les digo, en paralelo. Yo les voy a compartir la guía y la vamos resolviendo en paralelo. Entonces, la guía es de fuerzas concurrentes. No se olviden que las fuerzas, existen dos tipos de fuerzas, las fuerzas coplanares y las fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son aquellas que se caracterizan por aplicarse en el mismo punto, ¿cierto? Esas son las fuerzas que vamos a analizar. Y me pide que analice esas fuerzas, me dice, determina el vector resultante, los objetivos, de la suma de varias fuerzas coplanares usando herramientas computacionales, ¿cierto? Pero miren, aquí viene una palabrita clave, determina el vector. Entonces, ahí ya me están diciendo o me lo están recordando que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, debo trabajarla como tal, es decir, como si fueran vectores. ¿Sí? Encontrar la relación entre la resultante de varios vectores. Miren, otra vez aquí. Varios vectores fuerza. Entonces, nuevamente me lo replican. Aquí vamos a trabajar las fuerzas con una visión vectorial. Por eso es que, digamos, hay necesidad de recordarles toda la parte vectorial. ¿Cierto? Y la equilibrante de estos mismos vectores. Miren, otra vez. Ilustrarse y practicar soluciones analíticas y gráficas para la visión de vectores fuerza, otra vez. En todos los objetivos lo que vamos a hacer es analizar vectores, en definitiva. Para ello vamos a utilizar unos materiales que es un transportador y una regla plástica. Profe, pero yo no tengo, ¿cómo? Pero sí, yo creo que todo el mundo tiene una reglita de esas de 30 centímetros y un transportador como para medir unos ángulos. Bueno, fundamento teórico. Entonces aquí, por eso les digo que esta es bastante larga, porque en realidad les empieza a recordar toda la parte teórica. Entonces aquí lo que les dice es que existen cantidades escalares y vectoriales. Que las cantidades escalares son aquellas que se definen completamente por un número y una unidad de medida. Pues ahí no dice eso, pero así se define. Como ejemplos de cantidades escalares está la temperatura, la masa, el tiempo. ¿Cómo así un número y una unidad de medida? Por ejemplo, la temperatura, 30 grados Kelvin. Eso es un número y una unidad de medida. La masa, 40 kilogramos. Un número, una unidad de medida. El tiempo, 20 segundos. Un número y una unidad de medida. Si quedan completamente definidas con un número y una unidad de medida, a esas se les llama cantidades escalares. Pero hay otras cantidades que son cantidades vectoriales, que son aquellas que quedan completamente definidas por un número, una unidad de medida, pero aparte de ello, una dirección, ¿cierto? A eso se le llama un vector. Entre los ejemplos de vectores, pues hay varios, pero por ejemplo está el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la que nos incumbe a nosotros el día de hoy, que es la fuerza. Entonces, vamos a entender que la fuerza es una cantidad vectorial. Por tanto, nosotros la vamos a trabajar de esa modo. Entonces, ¿cómo así queda completamente definida por un número, una unidad de medida y una dirección? Por ejemplo, una fuerza, 20 newtons, la unidad de medida. Pero no puedo dejarla como 20 newtons, debo especificar la dirección. 20 newtons, supongamos, en dirección norte.
o 20 newtons formando un ángulo de 30 grados, qué sé yo, ¿cierto? Así queda completamente definida una fuerza porque necesita una dirección para saber hacia dónde pues se va a aplicar esa fuerza. Bien, entendido eso, vamos a entender que como lo veníamos trabajando en la teoría, los que están conmigo y los que no, pues deben trabajarlo así también, se debe en los problemas de dinámica, el objetivo es encontrar una fuerza resultante, ¿cierto? O total que actúa sobre un objeto. Para encontrar esa fuerza resultante, nosotros utilizamos la suma de vectores, pero como se lo miró al principio de este curso, los vectores se pueden sumar de diferentes maneras. Aquí está ese pedacito. Y si el vector suma puede ser encontrado ya sea sumando las componentes de vectores involucrados por el método analítico o sumando los vectores gráficamente, método gráfico o experimentalmente. Usaremos los tres métodos en este laboratorio. Es decir, lo que vamos a hacer es recordar esas tres formas de sumar vectores. El método analítico, el método gráfico o el método experimental. ¿Cierto? Y aquí empieza a trabajar con un ejemplo por los tres métodos de una vez les adelanto. Es el mismo ejemplo, lo vamos a trabajar por los tres métodos. Dice, para la suma de vectores por el método gráfico, mira, entonces me ubico en esto. Voy a trabajar en un principio por el método gráfico. Consideremos el siguiente ejemplo. En la figura 10.1a muestra dos vectores, F1 de magnitud 20 newtons y F2 de magnitud 30 newtons. Entonces, ¿cuál es la figura 10.1a? Esta de aquí. ¿Cierto? Me dice que tengo dos vectores, F1 y F2. El F1 tiene una magnitud de 20 newtons y el F2 tiene una magnitud de 30 newtons. Pero me da como una escala de conversión. ¿Cómo así? Me dice que a cada cuadrito de estos, que tiene 1 centímetro, le voy a llamar que sean 10 newtons. Pues por eso me dice que si este tiene 20, pues serán 2 cuadritos. Y este, entonces, si yo lo mido con una regla, tendrá 3 centímetros. ¿Por qué? Porque si tiene 3 centímetros, significaría que tiene 30 newtons. Eso es lo que me dice en esta parte. Muestra, y F2 de más. Aquí dice, supongamos que la escala de longitud 1 centímetro equivale a 10 newtons. Y estos vectores se muestran en la figura con longitudes de 2 y 3 centímetros respectivamente. Estas fuerzas actúan en el mismo punto, pero con 60 grados de diferencia en la dirección de aplicación. Listo. Eso es lo que, este pedacito es lo que yo tengo aquí. Tengo una fuerza de 20 newtons, una fuerza de 30 newtons y están separadas por un ángulo de 60 grados. ¿Cierto? Bien. La figura 10.1b muestra la suma gráfica, ojo que estamos hablando del método gráfico, ¿no? Muestra la suma gráfica, ¿cierto? De estos dos vectores por el método del paralelogramo. Dos líneas son trazadas de la misma longitud y paralelas a cada vector. La resultante FR de la suma de los dos vectores F1 y F2 se halla trazando una línea recta desde el punto de aplicación de las fuerzas a la esquina opuesta del paralelogramo formado por los vectores originales y las líneas trazadas. La medida de la longitud de FR en la figura 10b da un valor de 4.4 centímetros y la medida del ángulo entre FR y F1 es aproximadamente 37 grados. Debido a la escala de 1 centímetro igual a 10 newtons, el valor del vector resultante es 44 newtons y actúa en una dirección de 37 grados respecto al F1. Miércoles, ¿y todo eso qué es? Entonces les explico acá con la figurita. Me dice que en la figura 10.1b tengo los mismos par de vectores, F1 y F2. Pero el método del paralelogramo lo que me dice es que a este par de vectores yo les trazo paralelas. ¿Qué significa paralelas? Este F1 lo trazo acá arriba, paralelo a este de acá. ¿Cierto? Aquí no ha salido en la gráfica, pero aquí está como digamos, la línea paralela a F1. Y a este F2 le trazo una paralela. Miren, aquí sí aparece dibujado. Pues con esas cuatro cosas, los dos vectores y las dos líneas paralelas,
se me forma un paralelogramo. Por eso se llama el método gráfico del paralelogramo. ¿Cierto? ¿Y qué me dice? ¿Y qué para qué eso me sirve? Me dice que el vector que une el origen, aquí, porque a esto lo podemos llamar el origen, con su opuesto diagonalmente, es decir, con este lado de acá, este vector que yo estoy subrayando aquí, debe ser el vector suma de F1 más F2. Y a ese vector suma se le llama F resultante. Entonces aquí está, miren, F resultante es igual a F1 más F2. ¿Cierto? Entonces, como yo decía que esto tenía 2 centímetros, que esto tenía 3 centímetros, pero ¿cómo sabía eso? Pues tocaría con una regla medirlos, ¿cierto? Entonces, con la misma regla podría medir de aquí a aquí cuánto tiene esta diagonal y según la parte teórica que me está mencionando arriba, dice que tiene 4.4 centímetros. Como hay una conversión de que un centímetro es 10 newtons, entonces 4.4 centímetros serían 44. Y con un transportador podría medir el ángulo. Que no se olviden que un vector se define con un número, una unidad de medida y una dirección. Entonces, ¿cuál número? 44. ¿Cuál unidad de medida? Newtons. ¿Y qué dirección? 37 grados con la horizontal o con el vector externo. Y esa sería la forma de sumar dos vectores de manera gráfica. Simplemente trazas una paralela aquí, unes con la diagonal y la unión es el vector suma. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan eso de la teoría o no? ¿Sí lo recuerdas, Lucía, o no? Lucía está por ahí. Solange, ¿sí lo Sí, recuerdas? profe. ¿Sí lo recuerdas de la teoría o no? Sí, más o menos. Más o menos, listo. Ese es uno de los métodos, ¿bien? Que es el método gráfico. Ahora me dicen, en la suma gráfica de vectores por el método del polígono, otra forma de sumarlo es esta, el método del polígono. Primero se traza un vector a escala y sucesivamente se coloca cada vector con su punto inicial en el punto final del vector procedente. El vector resultante es el vector trazado del punto inicial del primer vector al punto final del mismo vector. La figura 10.1c muestra este proceso para el caso solamente de dos vectores. El segundo vector F2 es trazado con su respectivo ángulo relativo a F1, extendiendo una línea en la dirección de F1 y trazando a F2 respecto a esta línea. En la figura 10.1c, la longitud de FR, de nuevo, es 4.4 centímetros, que corresponde a 44 newtons y actúa a 37 grados respecto a F1. No, miércoles, y ese enredo, ¿qué dice uno? Más, digamos, lo que uno se enreda acá, pero en realidad es sencillo esto. Todo esto que yo voy a subrayar aquí se los voy a resumir en lo siguiente. Otra forma de sumar este par de vectores es la siguiente. Si yo tengo estos dos vectores, F1 y F2, lo que yo podría hacer es aplicar una regla que se llama desplazar F1 o F2, puede ser, no importa cuál, de tal forma que siempre me quede un vector y en la cabeza de ese otro vector inicio el otro. Eso es lo que está tratando de decir ese párrafo. ¿Cómo así? Miren, si yo tengo F2 acá, traslado este vector F2 a la cabeza del otro. Eso fue lo que hice aquí. Miren, F1 se trasladó a la cabeza del otro, pero de manera paralela. ¿Qué significa de manera paralela? Que le respete su ángulo. Aquí hay 60 grados, aquí hay 60 grados. Listo, ya lo trasladé. ¿Qué hago? Y ahora lo que hago es completar un triángulo. ¿Cierto? Cierro el triángulo aquí y a este vector resultante del triángulo también se le llama el vector suma. Obviamente, esta diagonal es exactamente igual a esta. Por eso es que dice que vuelve y le da lo mismo. 44 newtons formando un ángulo de 37 grados con la opción. O sea, es como, le está dando como la opción. O haces aquí, un paralelogramo con sus paralelas y lo cierras aquí, o simplemente la idea es que traslades paralelamente el uno a la cabeza del otro y completes el triángulo.
y encuentres esta diagonal que sería el vector resultante. ¿Cierto? Ahí están dos métodos ya. Y obviamente pues vuelve a dar lo mismo porque estoy hablando de los dos mismos par de vectores. Y hay otro método que para mí es el más efectivo de todos y es el que utilizamos al resolver problemas de dinámica, de hecho. ¿Cierto? Porque uno que va a estar con todo ese poco de fuerzas que le salen en un problema haciendo estos métodos gráficos. ¿Cierto? Uno lo que hace es aplicar el último método que yo les decía a los que están conmigo en la teoría, que es el método de componentes o el método analítico también se llama. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace uno en el método analítico? Lo que hace uno es llevar sus vectores al plano cartesiano, que es lo que hacemos nosotros cuando resolvemos problemas de dinámica utilizando el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, cuando uno lleva los vectores al plano cartesiano, ¿cierto? Por ejemplo, este vector f cualquiera, lo llevo al plano cartesiano, entonces lo que yo digo en esto es que este vector f tiene componentes, ¿lo recuerdan de la teoría? Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. La componente en X es el cateto adyacente del triángulo que se forma. Y si es el cateto adyacente, entonces yo utilizo la función coseno. Mientras que la componente en Y es el cateto opuesto, o lo podría sacar con el cateto opuesto. Por tanto, la componente en Y se llama f seno. ¿Sí recuerdas eso, Solange, de la teoría? Solange, ¿sí recuerdas eso o no? Lucía, ¿estás por ahí, Lucía? Sí, profe. ¿Sí recuerdas este método analítico o no? Sí. Sí, ¿no? Es llevar los vectores al plano cartesiano y descomponerlos. Las componentes en X se utiliza con coseno y las componentes en Y con seno. ¿Sí, no? Eso es lo que les estoy diciendo. Para este caso, entonces, lo que me dice es que una vez yo descomponga los vectores, debo sumar esas componentes en X y en Y. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Saco las componentes para X y para Y y aplico el teorema de Pitágoras. Eso es lo que me dice que se podría hacer. Entonces, si lo hago para los dos vectores que yo tenía acá, entonces F1X sería F1 por el coseno de 0. ¿Por qué por el coseno de 0? Pues porque está a 0 grados esto, ¿cierto? Más F2 por el coseno de 60 grados. ¿Por qué el coseno de 60 grados? Porque la componente en esta, en X, es con coseno de 60 grados. Eso es lo que me dice aquí. F1X 20 por coseno de 0 más F2 que es 30 por el coseno de 60 grados. Si realizo estas operaciones me dice que me da 35 newtons. Lo mismo hago en Y, F1Y más F2Y, 20 por el seno de 0 más 30 por el seno de 60. Si hago estas operaciones me da 26. Pero estas son las componentes del vector resultante. Si yo quiero el vector resultante como tal, entonces aplico el teorema de Pitágoras y elevo 35 al cuadrado más 26 al cuadrado, le saco raíz cuadrada y obviamente me vuelve a dar el mismo 44 que me daba en los otros problemas. Y si quiero el ángulo, entonces aplico la función arcotangente. Digo, θ es igual a arcotangente de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. O sea, arcotangente de 26 sobre 35 y eso me vuelve a dar el mismo 37 grados. Aquí está. ¿Cierto? Es decir, que aquí lo que hace es explicar tres formas distintas de sumar dos vectores. ¿Cuáles? La forma gráfica, la forma de desplazamiento de vectores y la forma analítica o por composición. Eso es lo que está haciendo. Está recordándoles esas tres formas de sumar vectores. ¿Pero por qué, profe? Si eso miramos al principio, ¿por qué tiene que ver ahora con esto? Pues todo tiene que ver. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas son vectores. Entonces deben trabajarse como vectores. Ok,
Un concepto importante en física e ingeniería es el equilibrio. Ojo con esta partecita. Si un objeto tiene velocidad constante o aceleración nula, se dice que está en estado de equilibrio bajo traslación. Un caso especial de equilibrio traslacional es cuando un objeto que está en reposo, es decir, tiene velocidad constante igual a cero, para cualquier objeto en equilibrio, la suma de todas las fuerzas individuales actuando sobre este da un resultado igual a cero. Así que la fuerza total es nula. El equilibrio traslacional da una forma de encontrar el resultado de la suma de dos o más fuerzas. Primero, se aplican las fuerzas que se desean sumar y luego se encuentra la fuerza individual llamada equilibrante, que equilibra estas dos fuerzas, es decir, se pone el objeto en equilibrio traslacional. Esta fuerza equilibrante es igual y opuesta al resultado, a la resultante de la suma de todas las otras fuerzas. Ver ejemplo y estrés. Para encontrar la equilibrante usaremos. A ver, ¿qué es lo que dice ahí en todo este cháchara? En toda esa cháchara lo que me dice es esto. Si yo tengo las dos mismas fuerzas que venía hablando, ¿cuáles? La fuerza 1 y la fuerza 2. Tengo las mismas par de fuerzas. Ya sé que si la sumo me da otra fuerza aquí. ¿Cuánto me daba esa fuerza? Pues según todos los ejemplos anteriores me daba 44 newtons. Listo, profe, ya entiendo eso. Formando un ángulo de 37 grados aquí, ¿cierto? Ya lo entendí porque lo hice de varias formas. A esta fuerza suma, o a la suma de esas fuerzas, se le llama la fuerza resultante. ¿Qué significa? Que si solo existieran estas dos fuerzas, pues este objeto, donde le estaría aplicando esas fuerzas, tendería a irse para ese lado, acelerarse para acá arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la resultante hace que esto se movería hacia acá. Sin embargo, en algunas aplicaciones, yo no necesito que eso se mueva, sino que esté quieta. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo que hago es colocarle una fuerza que equilibre este sistema. ¿Y cómo tendría que colocarle una fuerza? Pues tendría que ser una fuerza exactamente igual a la que me está dando aquí, pero en sentido contrario. Y a esa fuerza se le llama fuerza equilibrante. ¿Por qué? Pues porque me está equilibrando el sistema. Si yo sumo la fuerza resultante más la fuerza equilibrante, pues obviamente me tendrá que dar cero. ¿Para qué? Pues para que esto no se mueva. Para eso es que coloco esta fuerza equilibrante. ¿Cómo así, profe? A ver, entonces al sumar F1 y al sumar F2, me dio una fuerza resultante de 44 newtons formado un ángulo de 37 grados con la horizontal. Si yo quiero equilibrar esa fuerza, pues debo hacer una fuerza hacia acá abajo, otra vez de 44 newtons. Obviamente, tengo que hacerla de 44 newtons. ¿Para qué? Para que al sumar esta fuerza más esta fuerza me dé cero, pero en dirección contraria. ¿Qué significa en dirección contraria? Es decir, de esta fuerza resultante debo contar a partir de ella 180 grados. ¿Para qué? Para que me quede exactamente en dirección contraria. Ejemplo, si yo sé que esta fuerza de 44 newtons está a 37 grados aquí formadas con la horizontal, la fuerza equilibrante, ¿cuánto tendrá que valer y en qué ángulo quedaría? Iván, ¿sí me escuchas, Iván? Iván, Sí. ¿sí me escuchas? Entonces, te estoy diciendo, la fuerza resultante me dio 44 newtons formando un ángulo de 37 grados. ¿Cuánto sería la fuerza equilibrante? Dame el valor y el ángulo. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza equilibrante? ¿Qué, profe? No lo escuché. Se me fue la conexión. ¿Cuánto debe valer la fuerza equilibrante, Iván? Si te estoy diciendo que la resultante vale 44 newtons formando un ángulo de 37 grados. ¿Cuánto debe valer la equilibrante de esa fuerza? Menos 44 grados. Ah, No, los mismos 44 newtons
¿cierto? Los Pero mismos. en ¿Pero la en qué dirección inversa. dirección? Pero en dirección de qué ángulo quedaría entonces. Tendría que ser los 37 grados más los 180. ¿Cuánto da eso? Serían 217. 217. Entonces la fuerza resultante sería 44 newtons con un ángulo de 37 grados. Y la fuerza equilibrante sería 44 newtons con un ángulo de 217 grados. Y eso es todo. ¿Sí es claro o no? Simplemente a la fuerza resultante, para sacar la equilibrante, le suman 180 grados. Esa sería como la conclusión de eso, pues, sin complicarse tanto. Bien, ahora, hasta ahí, miren, son 3 páginas de teoría. Hasta ahí la parte teórica, ¿ok? Ahora vamos ya con todo ese, digamos, recorderis que les hice ahí. Al fin vamos a entrar a la parte experimental. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo, pero utilizando las simulaciones interactivas del FED de la Universidad de Colorado, ¿cierto? Las cuales, como ustedes ya las tienen ahí la guía, simplemente para abrirla le dan control, clic, e inmediatamente se abre. Ah, bueno, entonces a mí me toca compartirlo porque se me sale. Entonces comparto mi pantalla ahí y ahí sí ya. Ahí está abriendo las simulaciones del FED. Pero miren que en este caso, las simulaciones me permiten sumar vectores en una dimensión, en 2 dimensiones, en forma laboratorio y en forma ecuación. La primera parte, entonces voy acá. La primera parte me dice que haga esto. Podemos expresar la suma de vectores fuerzas en 2 dimensiones. Voy a sumar vectores en 2D, ¿cierto? Y voy a replicar los ejemplos que había dicho antes. O sea, que F1 valga 20 newtons y que F2 valga 30 newtons. Pero en esta aplicación, al vector F1 lo voy a llamar el vector A y al vector F2 lo voy a llamar el vector B. ¿Pero por qué, profe, los llama A y B? Ah, pues porque así está diseñada la aplicación. No me permite cambiarles de nombre. Ya solo habla de vectores A, B, C, D, etc. Entonces, como yo estoy hablando de fuerzas, tengo que hacer esa aclaración. F1 para mí va a ser el vector A y F2 para mí va a ser el vector B. ¿Cierto? Ya sé que F1 va a valer 20 newtons y F2 va a valer 30 newtons. Y aparte, F2 tendrá que estar formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, tal como era el ejemplo aquí. O sea, este ejemplo que lo estaba haciendo acá, lo voy a hacer en la aplicación. ¿Cierto? A ver, entonces me voy a la aplicación y lo voy a tratar de replicar. Entonces me voy aquí a esta parte de explorar en 2 dimensiones, doble clic y me sale esto. Entonces miren, aquí hay varias cositas, varios truquitos. Entonces lo que voy a hacer es sumar vectores con esta aplicación. Pero entonces aquí yo tengo la posibilidad de mover los ejes coordenados, si se dan cuenta. Por ejemplo, si me dan un vector por acá, pues tendré que mover el eje por acá. O si me dan un vector en el cuarto cuadrante, tendré que moverlo en el cuarto cuadrante. Como mi ejemplo me dice que dibuje aquí, pues simplemente los voy, en el primer cuadrante, simplemente voy a dejar como aparece por defecto. Entonces, el vector A para mí es F1, entonces simplemente lo cojo de acá y lo arrastro. Lo llevo hasta el origen y ese para mí va a ser F1. Pero el vector F1 tenía unas características. ¿Cuáles? Primero, que vale 20 newtons, es decir, miren, acá en esta barra superior me dan las propiedades del vector que yo estoy cogiendo. Entonces, las propiedades del vector es de que aquí está la magnitud. Entonces, si yo quiero que me valga 20 newtons, pues simplemente lo arrastro desde la cabecita y lo llevo hasta el 20, ahí, tal como yo lo quiero. Es decir, es un vector A que va a valer 20 newtons
y que va a estar sobre el eje X, por eso tiene un ángulo cero. De hecho, aquí me dan las componentes, si quiero de una vez, ¿cierto? Acá, perdón, acá me dan valores y ángulos, si quisiera también, pero bueno, por ahorita no me interesa mucho. Bien. Quiero que este vector A se sume, según mi ejemplo, al vector B, que va a ser F2. Pero ese vector B tiene unas características. ¿Cuál es la característica? Primero, que tiene que valer 30 newtons, entonces lo alargo aquí. Lo alargo hasta 30. Bueno, hasta ahí más o menos. ¿Cierto? Hay veces que no es tan fácil que me dé exacto, pero ahora pues, voy a tratar de hacer exacto. Esa es la primera característica, de que esto valga 30. Pero la segunda característica es que esté formando un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados. O sea que tengo que abrirlo aquí esto, hasta que más o menos me dé 60 grados. Pero miren que cuando lo abro, también se me va cambiando la longitud. Se me acortó. ¿Por qué? Porque aquí ya se termina la aplicación. Pero aquí voy a hacer un truquito. Miren. Voy a bajarlo un poquito aquí del origen